vamos a hablar con el señor Aldo Bravo, que ha sido candidato por Lima para ser diputado por Renovación Popular y que ha obtenido 20.000 votos. Muy buenos días, bienvenido. Gracias por acompañarnos. Buenos días, Mávila, Fernando, gracias a ustedes. A ver, ¿cómo evalúa desde su perspectiva el desarrollo del proceso electoral? El día de ayer tuvimos la oportunidad de conversar con el abogado de Juntos por el Perú. También estuvo con nosotros el exministro Juan Cheput haciendo críticas a lo que había sido el desempeño de la OMPE. Finalmente el jurado ha decidido que no habrá elecciones complementarias. ¿Cómo viene redirigiendo, digamos, Renovación Popular su campaña de cara a la segunda vuelta? Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Yo quiero empezar solidarizándome con estos chicos de la beca 18 y la beca Bicentenario. Es una vergüenza, ¿no?, lo que viene pasando en el Perú. Yo vengo del mundo de la educación, como bien conversábamos con Fernando, de la UNI, y es pues terrible que los chicos no tengan el acceso a esta formación que el Estado tiene que darles, ¿no? Rafael hablaba de 50.000 becas 18 en un gobierno eventual de Renovación Popular, que estoy seguro que llegará, Fernando Mávila, ¿no? Bueno, ¿cuál es mi lectura sobre esto? En primerísimo lugar, lo que viene ocurriendo en el país pues es un desastre mayúsculo, ¿no? Hay un señor que nos ha puesto en una crisis nacional. El señor se llama Corbeto, ¿no? Pero el señor Burneo es el responsable de la fiscalización de todo lo que ocurría en el proceso electoral. Entonces, hoy a mí me ha encantado al leer en primera plana al Diario Expreso, si el Jurado Nacional de Elecciones no puede pues pasar piola, ¿no? Porque lo que está ocurriendo en el Perú tiene una responsabilidad compartida. El jurado es el garante fiscalizador del proceso electoral y el día anterior a la medianoche todo el material electoral tenía que haberse despachado y no se hizo. Entonces todo esto es pues una serie de irregularidades, ¿no? Yo me pregunto en el fondo, Mávila, Fernando, es decir, una persona, si Corbeto, no puede causarle esto al país. O sea, ¿por obra de quién o quién está detrás de todo esto? Estoy seguro que se llegará a saber, ¿eh? Porque hoy día ya es clamoroso. No es solamente Renovación Popular. Ayer escuchaba pues a un exministro, es decir, todo el Perú. Se refiere a la entrevista que sostuvimos con Juan Cheput. Con Juan Cheput y también con la entrevista que Beto Ortiz le daba a un exministro, a un ex canciller, ¿no? Entonces yo digo, en el Perú lo que tenemos nosotros es un clamor, como bien decíamos detrás de cámaras, un clamor popular. Es evidente lo que viene pasando. Entonces Renovación Popular ha seguido unos pasos muy concretos. Lo primero que hizo Renovación Popular fue el mismo día de las elecciones, junto con el doctor Wilber Medina, hacer una denuncia para que en flagrancia, ¿no es cierto?, se detenga al señor Corbeto. Pues eso debió haber sido de esta manera, pero no fue así. El jurado se ha tomado 12 días para responder el pedido de las elecciones complementarias. Y su respuesta es una respuesta muy curiosa, ¿no? Porque no sigue las formas normales de una institución como el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? El jurado tiene que sacar pues una resolución formal que a minuto de hoy, yo acabo de revisar, no está publicada en su página web. ¿A qué se refiere? La resolución formal en la que indica las razones por las que dice que no debe haber elecciones complementarias. Ojo que no es solamente el presidente el que ha tomado la decisión, porque usted entiende que el jurado es un colegiado, ¿no? Correcto. Lo importante aquí, Mávila, es que el jurado no puede solamente enviar un comunicado usando una palabra muy curiosa, ¿no? Dice inviable por los tiempos, ¿no? Eso es el resumen del comunicado, ¿no? Entonces, claro, si te demoras 12 días, por supuesto que va a ser inviable. Nosotros hemos hecho un segundo pedido, que es la auditoría técnica del sistema de conteo, especialmente poniendo atención... ¿Lo que ha pedido también el señor Nieto? Correcto, el señor Nieto lo ha dicho, y no solo Nieto, lo han dicho muchos candidatos. Auditoría técnica que supone que una empresa externa, porque uno no puede ser juez y parte de su auditoría, una empresa externa, en el Perú existen muchas firmas especializadas en sistemas, expertas en hacer auditoría. De hecho, Renovación Popular puso en servicio del Perú una auditoría de parte, por supuesto, que hizo Renovación, en la que en su momento se decía que 600.000 personas en Lima fueron afectadas con su derecho a votar. Hoy día se habla ya de 1,5 millones. Una auditoría externa no demora ni 5 días, Mávila, porque son temas de sistemas. Claro, pero ahí el problema, en un ambiente tan polarizado, nuevamente pasa por quién se encarga de la auditoría. Porque al final, si el resultado no le gusta a uno, ¿no?, el otro va a reclamar. Entonces, por eso es que existe una autoridad con la que uno puede discrepar,
que es el Jurado Nacional de Elecciones, pero es quien en este caso tiene la última palabra. Correcto, o sea, el jurado tiene la última palabra y tiene por eso que emitir una resolución explicando. El congresista Málaga, yo he leído el X hace unos minutos, les ha reclamado, ¿no? Les ha dicho, oiga, ustedes tienen que hacer una conferencia de prensa para decir exactamente cuáles son los motivos. No basta un simple comunicado para calmar una situación tan crítica en el país. Por otro lado, yo he escuchado a otros periodistas decir algo con lo que yo comparto, ¿no? Es decir, en el año 2020, cuando se dio estos visos pues, de crisis, etcétera, se dio una elección al año siguiente. Entonces, en el Perú no podemos estar... Referendo, ¿no? Así es. No es elección, señor. Pero, no es elección, referendo. Pero no podemos estar sometidos, pues, querido Fernando, al estar arrojados con un calendario electoral. O sea, como el calendario electoral dice que... Es la Constitución, no sí, es un pues, calendario, sino que la Constitución. Sí, pues, pero como dice el calendario electoral, entonces el señor dice, no se puede por los tiempos, ya no se cumplen. Claro, si te demoras tanto, efectivamente no cumplirás con los tiempos. Lo que yo digo es lo siguiente, Fernando, el derecho de todos los peruanos ha sido violentado, especialmente en la jurisdicción de Lima. Y adicionalmente, que es lo que yo quiero comentar, Mávila, esta auditoría de los sistemas, Rafael incluso, López Aliaga, ha dicho, oiga, vamos a circunscribirla en un grupo de actas que aparecieron, que son las de la famosa serie 900.000. Yo soy ingeniero industrial. 900, la serie 900, no es 900.000. Sí. Yo soy ingeniero industrial, soy de la UNI, sí. Y comprenderá Fernando Mávila que he estudiado estadística muchísimo. Y de hecho enseño investigación de mercados en la UNI, que es full estadística, ¿no? Entonces, cuando uno tiene un pico en la estadística, normalmente, es decir, una situación anómala, un acta que no se corresponde con el comportamiento habitual, lo que se hace en estadística es se anula ese pico porque dice, oye, esto es anómalo, ¿no? Un ejemplo concreto para que nos entendamos todos, ¿no? Cuando uno le pregunta a la gente, oye, ¿cuántos autos tienes? Y aparece uno que dice, yo tengo 12 autos. Es un pico en la estadística, ¿no? Ok, la famosa serie 900, querido Fernando, resulta que tiene un comportamiento atípico beneficiando a un único candidato. Por eso Rafael López Aliaga ha dicho, y ahí hay 1 millón de votos. Ahora, usted decía que el Jurado Nacional de Elecciones había emitido un comunicado, pero en realidad hay un acuerdo. Hay un acuerdo publicado en la web donde se exponen los motivos, ¿no? Es el acuerdo fechado 23 de abril de 2026. Aquí está, ¿no? Vistos el informe en un número tal que tiene la firma de todos, incluso hay una relación, dice, distritos en los cuales los locales de votación recibieron con retraso el material electoral, y hay una lista que incluye desde San Martín de Porres, Coma, San Isidro, San Miguel, todos los distritos afectados. Al final dice cantidad de locales 256 y luego está la posición, y esto continúa, es un documento, de 14 páginas. Correcto. Lo que correspondería es que el jurado, como lo han dicho, yo no soy abogado, lo han dicho muchos juristas, ¿no es cierto? Lo que correspondería es que el jurado emita una resolución al respecto. Pero hay un acuerdo firmado por los 5. Que no es lo mismo que una resolución, pero por eso insisto en lo siguiente, más allá de este documento. Bueno, usted decía que había solo comunicado. Correcto, está corrigiendo. Insisto, a lo que vamos es a que finalmente se ha expuesto a por qué se ha llegado a el tribunal, que dice que es un colegiado, ha llegado a esta conclusión. O sea, vamos a que no es solamente un comunicado en que por si acaso no haya, no, sino entonces, que sí hay un acuerdo del Pleno donde se detalla cuáles son los argumentos que se han tomado en cuenta. Los argumentos que detalla este acuerdo, efectivamente, que no es una resolución, insisto, los argumentos que detalla este acuerdo se sintetizan en el comunicado. Y el comunicado es la síntesis viva de ese documento, ¿no? Que efectivamente tiene esa cantidad de páginas. Entonces, lo que yo digo, queridos amigos, es decir, el derecho de los limeños a ejercer su voto no se puede violentar. Por eso, ¿cuál es la cronología de los pedidos que hizo Renovación Popular? En un primer momento, Renovación Popular dijo con claridad, todas aquellas mesas, según la propia normativa que la OMPE aprobó para este proceso, aquellas mesas en donde el material electoral no llegó a la medianoche del día previo, que eso es lo que indica la normativa de la OMPE. Vamos a continuar conversando. ¿Qué le parece si cumplimos con la pausa? Porque justamente en el documento está a nivel de conclusiones, podemos indicar que, y ahí se refieren justamente a este punto. Sí. Y lo analizamos. Con 26 minutos de la mañana, retomamos ampliación de noticias, conversamos con Aldo Bravo, candidato a la Cámara de Diputados por Lima, por el Partido Renovación Popular. Y estamos discutiendo sobre los argumentos del Jurado Nacional de Elecciones para descartar la convocatoria a unas elecciones complementarias, que era un pedido del partido encabezado por Rafael López Aliaga.
nivel de conclusiones, podemos indicar que, dice el jurado, dentro de los argumentos, se verificó, en efecto, graves deficiencias en la organización del proceso electoral a cargo de la OMPE, ¿no? En determinados distritos, aquí enumerados, de Lima Metropolitana, lo que motivó la adopción de medidas extraordinarias. Frente a la demora de la instalación de mesas, estoy resumiendo, ¿no? El Jurado Nacional de Elecciones dispuso ampliar el horario de instalación, lo que permitió que 199 mesas se instalaran entre las 12 y las 2 de la tarde de ese mismo 12. Además, ampliar la jornada del 13 de abril, también dispuesta por el jurado, con la que se logró la instalación de 187 mesas para sufragio adicional, permitiendo que 55.261 electores hábiles se les habilitara y que pudieran ejercer el derecho al voto. En conjunto, las medidas adoptadas, dice el jurado en este documento, garantizaron el derecho a la participación política de un total de 114.545 electores. El ausentismo, cuando se habla de ausentismo, dice es multicausal, responde a una multiplicidad de factores. Por ello, no resulta material y jurídicamente válido atribuir exclusivamente el retraso en el arribo del material electoral a ciertos locales como la única causa o una causa suficiente para desconocer la voluntad de los electores a nivel nacional. El análisis estadístico realizado por la Dirección Nacional de Estudios Estadísticos y Coordinación Territorial del Jurado dice evidencia la existencia de una asociación estadística entre la hora de instalación en las mesas y la tasa de ausentismo electoral durante las elecciones generales 2026. Sin embargo, dicho vínculo presenta un nivel de impacto leve estimado en 0.86 puntos porcentuales por cada hora de retraso. La auditoría técnica que están pidiendo ustedes podría demostrar una situación distinta a la que ha expuesto el jurado. Sí, con estos datos concretos expuestos. Correcto. En las conclusiones del acuerdo adoptado por el Pleno. Explico. Ese análisis que ha hecho el jurado se ha circunscrito única y exclusivamente a las mesas que se abrieron al día siguiente. Y han analizado las mesas que se abrieron al día siguiente, que corresponden a estos casi 60.000 personas, que incluso el día anterior Burneo había dicho, ¿no es cierto? Y que el jurado pues amplió a un día más. Es decir, en realidad el Jurado Nacional de Elecciones hizo unas elecciones complementarias al día 13. La ampliación de horario fue el día 12. Prolongó, las otras no son complementarias, ¿no? Pero en la práctica es esto, ¿no? Porque uno, o sea, la vez pasada hay que tener claridad en un tema, Fernando, y esta es mi opinión, ¿no? Una cosa es lo que tú puedas ponerle como rótulo a los temas y otra cosa es lo que por naturaleza las cosas son. Si tú pasas al día siguiente, eso no es una ampliación del horario, no es una prolongación. La ampliación, como bien dice el documento, fue las horas siguientes. Cuando yo de 12 a 2 de la tarde autorizo para abrir mesa, esa es una ampliación en el mismo día. Cuando yo paso al día siguiente, ya no es una ampliación, por más que tú insistas en poner en un texto lo que pongas. Es decir, en mi opinión, este es ya el precedente de una elección complementaria hecho el día lunes. Repito ahora. La lectura que ha hecho Mávila muy bien, ¿no es cierto?, y que ha hecho un análisis el Jurado Nacional de Elecciones, se refiere a esas mesas, pero las auditorías posteriores, hechas no únicamente por Renovación Popular, porque recordemos que otras auditorías hablan de 1,5 millones de limeños afectados. ¿De dónde sale esa cifra? Ayer la mencionó Juan Cheput también y nosotros le preguntábamos y él le decía que es información en la prensa, pero ¿de dónde sale la cifra de 1,5 millones? En particular, porque lo que se ha estimado y lo que parece ser una cifra mucho más cercana es 800 y pico mil. Sí, yo tengo la auditoría inicial, que luego se las puedo enviar, que hizo Renovación Popular, en las que inicialmente se hablaba de 600.000 personas afectadas. Por eso, si ustedes recuerdan, el primer pedido de Renovación Popular era, según esta auditoría que ponemos en servicio, ¿no es cierto?, del gobierno y del jurado, hay 600.000 limeños afectados, no solamente los 60.000. Con lo cual, esos 600.000, que por diversas razones han sido violentados en su derecho a votar, tiene que garantizarse su derecho al voto. Eso es lo primero que pidió Renovación Popular. Lo segundo que pidió es, oiga, si usted mismo está diciendo en sus comunicados que han habido graves, ¿no es cierto?, afectaciones al derecho al voto de los peruanos, entonces usted, antes de proclamar segundo o tercer puesto en estas elecciones presidenciales, tiene que garantizar que efectivamente tenga usted la certeza que el proceso se ha llevado de manera buena. Al día de hoy, salvo error por mi parte, Fernando Mávila, el jurado repite y repite graves errores, graves temas, pero no dice que ellos mismos se sientan satisfechos con lo que está pasando. Entonces, el siguiente pedido en Renovación Popular es el que se ha hecho y se dice, ¿no? Dado que tenemos una cantidad impresionante de personas, pongamos un criterio. ¿Cuál es el criterio? El que la propia OMPE estableció. La OMPE que dijo, si el material electoral no llega hasta la medianoche,
del día previo, esa mesa pues no se debe abrir. Entonces, todas aquellas mesas, porque la ley dice, o la normativa de la OMPE, ley orgánica, sí. Si hasta la medianoche del día 11 de abril no llegaba el material, entonces toda esa gente que recibió material incluso a las 10, 11, 12 del día al día siguiente, tendría que volver a votar, ¿no? Entonces, esto está puesto en un documento que es una auditoría. A eso hay que sumarle otro tema distinto, para que todos nos entendamos, ¿no? Que es la famosa serie 900. La famosa serie 900, que a Fernando no le gusta, ¿no? No, he visto quienes afirman efectivamente sí, pero eso, esa serie son en general conspiracionistas. ¿Puede explicar en qué consiste, a qué se refiere con la serie Yo 900? lo explico con detalle para que todos puedan conocer de qué se trata, ¿no? En las elecciones generales, Mávila, existen una serie de numeraciones correlativas de todas las actas en el Perú, que va desde la 001 hasta la 80 y picos mil, ¿no? Son una correlación exacta de todas las actas que tenemos en el país. El día 14 de abril a la noche, ¿no es cierto?, se incorporaron unos votos sin actas. Las actas aparecieron después, ¿no es cierto? Y esos votos incorporados, que todo el mundo decía, oye, ¿de dónde ha pasado pues el señor Sánchez en 7.000, 8.000, 14.000 votos de una noche para otra, ¿no? Pertenecían a toda esta famosa serie 900. ¿Cuál fue el argumento inicial que dio la OMPE? Dijo, corresponden a mesas en las zonas alejadas del Perú, localidades muy alejadas, etc. Entonces, allí aparecía esa famosa serie 900. Hasta ahí, una persona común y corriente dice, oiga, muy bien, había una serie especial para esas mesas muy alejadas. Pero aquí empieza a ocurrir lo grave, Fernando, ¿no? Y por eso se pide una auditoría, ¿no? Lo grave es que esa serie 900 aparece no solamente en las poblaciones alejadas, sino también aparece en mesas en Lima y en otras jurisdicciones. Número 1. Número 2. En esas mesas, ¿no es cierto?, la proporción que tiene el candidato Sánchez es absurda respecto de todas las mesas de la región. Lo pongo de otra manera. Cuando tú en una región, Fernando, tienes que todas las mesas otorgan, por decir algo, un 20% a un candidato, es raro. Es un pico en la estadística inusual que haya un grupo de mesas muy específicas en la serie 900. Con una tendencia diferente. No solo tendencia, sino que triplicando el valor de un candidato. Cajamarca, donde se le atribuye a Sánchez no solo Cajamarca, sino una serie de regiones en las que aparece la serie 900. Entonces, ¿qué cosa es la serie 900? Tu pregunta es magnífica, Mávila. La serie 900 son estas actas que aparecieron el 14 de abril en el sistema, físicamente aparecieron después, y que dicen que el señor Sánchez tiene una cantidad de votos que la estadística dice esto no es normal, es atípico y por lo menos hay que ponerle una lupa. Para eso es que Renovación Popular ha dicho, exigimos una auditoría del sistema de conteo. En particular, pónganle especial atención a la serie 900. Por si acaso, Fernando, si estamos hablando de 4.700 actas, es bastante, sí. Multiplícala a 250 peruanos por cada acta, estamos hablando de casi 1 millón de personas. No es poca cosa, ¿no? Y ese número es el número que está afectando la cifra real. Es decir, a este minuto no estaríamos en este punto a punto con el señor Sánchez, porque en mi opinión, y esta es la opinión de Aldo Bravo, ingeniero, ¿no? Sí. Existe, ¿no es cierto?, indicios claros de que Rafael López Aliaga tiene que estar pues en el segundo lugar a propósito solamente de la evaluación de esta serie 900. Por eso, insisto, Mávila y Fernando, una auditoría, uno no puede ser juez y parte cuando hace una auditoría. Pongo un ejemplo concreto para que ustedes entiendan, ¿eh? En la ley peruana... Se refiere a que no basta la versión del jurado. No basta la versión del jurado. ¿Por qué razón, Mávila? Lo digo de otra manera. El jurado... incluso puso una denuncia penal contra Corbeto, ¿recuerdan ustedes? Pero oiga, usted es el garante de que el proceso electoral se lleve de la mejor manera. Dice la ley orgánica que usted tenía que haber garantizado que el material electoral esté presente. Es fácil ahora acusar, denunciar penalmente cuando usted es el responsable de todo esto. O sea, porque usted es el juez principal. Operativamente correspondían a la OMPE. Operativamente es la OMPE. El jurado fiscaliza. Fiscaliza, sí. Pero oiga, ¿y dónde están los fiscalizadores? Sale muy alegremente, y lo digo con todas sus letras, muy alegremente el señor Burneo a desmentir a una señorita que apareció en un programa periodístico que decía, no, lo que pasa es que fuimos en un taxi y estábamos acompañados con la gente del jurado. Sale Burneo y dice, desmiento, esto es falso porque no había fiscalizador. La pregunta es, ¿y por qué no había fiscalizador? Porque alguien ha tomado si usted es el responsable, ¿no? Contra la norma. Manifiestamente. Eso habrá que investigarlo, Fernando. No, nadie podía ir en un taxi con material electoral. No tenía que investigar. No solo taxi, Fernando. Hizo algo ilegal. Buses de transporte interurbano, todo eso es ilegal. Ciclos, etcétera, etcétera. Entonces, por eso, la auditoría, Mávila, volviendo a este tema, es una auditoría del sistema de conteo.
que tiene que poner especial énfasis en esta serie 900. Estoy seguro que con una auditoría de este tipo, al menos, Fernando, intentaremos, el propio jurado debería ser el interesado, legitimar en algo este proceso tan viciado. Es una pena, Fernando. Estamos ya a 28 de abril, han pasado ya varios días de las elecciones, debería en este momento estar proclamados pues ya el primero, segundo, tercer puesto, debería estar dicho todas las cosas con claridad, y estamos en una situación de crisis a la que nos han metido estos señores, porque el problema que tenemos es que gane quien gane, la legitimidad estará cuestionada. Esta crisis nacional tiene nombre y apellido. Por eso es que reclamamos esa auditoría. La auditoría no puede ser uno juez y parte, la auditoría lo hace un tercero especializado. En el Perú existen firmas internacionales muy potentes que hacen auditorías en sistemas, ¿no es cierto? Y ¿cuánto demora una auditoría en sistema? 4 días, máximo 5 días. Pero claro, si el jurado se demora 12 días en responder, va a volver a decir pues, que el tiempo no le alcanza, que es inviable, ¿no? De acuerdo. Creo que los argumentos han quedado claros, sus argumentos han quedado claros, y también la posición de Renovación Popular con relación a la solicitud de una auditoría técnica que sea imparcial. Correcto. Muchas gracias por estar con nosotros esta mañana. Buenos días, señor Aldo Bravo. Gracias por habernos explicado, como ingeniero que es, sus argumentos respecto del proceso electoral, sobre la base de que todo el mundo reconoce que el desempeño de la OMPE ha sido pésimo, que se han cometido irregularidades, pero usted va más allá porque cuestiona también al presidente del Jurado Nacional de Elecciones y exige una auditoría. Muy bien, tomamos nota además de su referencia a la serie 900, que vamos a consultar con otras personas sobre el tema. Muchas gracias. Gracias, Fernando. Gracias, Mávila. Gracias. 9:38. Y felicitaciones por sus 20.000 votos, ¿eh? Para alguien que es un académico. A sacar 20.000 votos. Yo estoy muy feliz. Es bastante más que lo que han sacado. Si me permites un último segundo, Fernando. Por favor. Esos 20.000 votos me llenan de orgullo y le agradezco mucho al equipazo que me ha acompañado y a la gente que ha confiado en mí. Dios quiera y voy a ser el diputado bravo en este Congreso. De acuerdo. Ya lo viene